Esta clase es una clase muy somera de conceptos básicos de medicina en la parte estética. Los conceptos que vamos a ver son conceptos muy lógicos, muy pequeños, muy someros, pero que son importantes para que ustedes cuando estén orientando al paciente le estén dando una buena información. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Lo más importante que vamos a tratar en esta vez, un recordatorio de la anatomía facial. Vamos a ver los músculos principales, los nervios y la parte vascular a nivel general. Vamos a ver los que son dispositivos médicos. En este caso vamos a enfatizarnos en dos tipos de dispositivos, las jeringas y las agujas, que es lo que más empleamos. Y por último vamos a ver unos conceptos de farmacología básica, que es simplemente para que entiendan ciertas cosas que tienen que ver con los medicamentos. Todo lo que empleamos en la vida y recomendamos tiene que ser medicamentos, sean naturales, sean medicados, sean de venta libre. Hay que saber por qué se mandan, cómo se mandan y para qué se usan. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la anatomía facial. La anatomía facial es de las anatomías que vemos todos los días y no sabemos que utilizamos los músculos. En la parte de medicina estética, así sea para colocar una inyeccióncita subcutánea, para hacer estimulación de colágeno, microagujas, vamos a utilizar una estimulación de los músculos. ¿Cuáles músculos son los más comunes en la parte facial? Tenemos la parte frontal, tenemos solamente que es la tabla ósea, es decir, la parte del huesito, que es el hueso frontal, y encima tenemos un músculo que es muy delgado, que es el músculo frontal. Vemos que está como unas líneas que van de arriba hacia abajo. Por eso es que nosotros podemos levantar las cejas, corrugar la frente, y ayudados de dos músculos muy importantes. Uno que es el corrugador, ¿cierto? Cuando arrugamos la nariz o miramos feo, ese músculo tiene que ver mucho. Y los elevadores de la ceja. Esos son los músculos de la parte frontal que siempre vamos a tener que evaluar. ¿Por qué son importantes? En la parte de fotoenvejecimiento evaluamos mucho porque las personas que tienen problemas visuales, que alzan demasiado las cejas, van a tener un fotoenvejecimiento prematuro. Entonces, ¿cuáles son las primeras líneas que se marcan? Las de la frente y las del entrecejo. ¿Listo? Cuando una persona se ríe mucho, hay acción de los orbiculares. Entonces siempre vamos a ver que hay arrugas alrededor de los ojos. Normalmente le decimos como patas de gallina porque son tres arruguitas. Y es básicamente donde el músculo orbicular se está plegando con la piel. ¿Listo? En la parte del tercio inferior vamos a ver muchísimos más músculos. Uno piensa que no, pero hay demasiados músculos. ¿Cuáles? Alrededor de la boca se llama orbicular de la boca. Tenemos dos músculos muy importantes en las comisuras de los labios que nos ayudan a reírnos. ¿Cuáles son esos? Los risorios. Hay otro músculo sumamente importante de la mordida, que es el macetero. Normalmente tienen que identificarlo porque es en el ángulo del maxilar. Aparte de eso, hay otros dos músculos muy importantes, el cigomático mayor y el cigomático menor. Son dos líneas, pero también ayudan muchísimo. Cuando te ríes, cuando estás alzando la parte de los pómulos, estos dos músculos ayudan mucho, al igual que cuando estás masticando. Todos hacen un conjunto y dan la fuerza. Entonces hay que saberlos identificar. Primero tenemos el mayor y al lado el menor. ¿Listo? Estos son como lo más o menos. Otros de los que tenemos que ver muy importante es el mentoniano. Hay personas que tienen una bifurcación en la mitad que llamamos la cumbamba partida, que es porque en este empatecito el mentoniano está dividido. No significa que sea una normalidad, no, se llaman variantes anatómicas y es algo normal. De hecho, mucha gente lo considera que es algo bonito, pero muy pocas personas lo tienen. Y sobre todo cuando uno está envejeciendo, este músculo se descuelga o por fuerza genera muchas arrugas en la parte del mentón. ¿Listo? Estos son como los músculos más importantes que tenemos que ver en la parte estética. Ahora, la parte nerviosa. La cara es una parte muy sensitiva y hay un nervio sumamente importante que es el quinto nervio o el nervio trigémino, que se parte en varias ramas. ¿Esas ramas para qué nos sirven? Básicamente dan una inervación superficial y una profunda. ¿Qué significa la superficial? Van a dar sensibilidad, y la profunda es la que básicamente nos ayuda con toda la parte muscular. Por eso una inyección mal puesta en el rostro o movida nos puede generar una tosis. ¿Qué es una tosis? Una caída de los párpados. Una pseudoparálisis. ¿Qué significa una pseudoparálisis? Una imitación de la parálisis porque el nervio está inflamado. ¿Cierto? Entonces hay que saberlos identificar.
Estos colorcitos que vemos en esta imagen los llamamos dermatomas. ¿Qué significa un dermatoma? Que una rayita de este nervio va a irradiar toda esa zona. Entonces, por ejemplo, el trigémino se parte en tres, pero mire que la parte inferior coge toda la parte del tercio inferior. El tercio medio coge parte del ojo hasta la parte superior de los labios. Entonces eso es lo que significa y tenemos que evaluar eso. ¿Cómo se evalúa? Normalmente ponemos esta mano sobre la parte de la oreja y decimos la rama 1, rama 2 y rama 3 del nervio facial. ¿Listo? Sumamente importante. Una persona que tenga una parálisis por X o Y motivo, que ya tenga una secuela, normalmente la sensibilidad está perdida, tanto superficial como profunda. Entonces nos va a afectar la parte muscular. Al haber una parte muscular afectada, vamos a ver asimetrías y pérdida del tejido graso. ¿Por qué? Porque nos está empleando. Eso también es sumamente importante para nosotros. Las personas con el uso continuo de la toxina botulínica, que son muy adictas, también van a generar una pseudoparálisis y una flacidez muscular. Por eso es importante educar a los pacientes en cuánto unidades y cada cuánto se deben de estar poniendo. Entonces, eso toda una relación. La parte vascular no las voy a complicar mucho, pero quiero que entiendan que tenemos demasiadas ramas de la arteria facial, tanto de la vena como la arteria. Entonces es inevitable que muchas veces haciendo un procedimiento no saquemos una hematomita. Es algo normal, sea por la punción o no. Es algo inevitable. Aunque hay maniobras para evitarlo, el rostro es demasiado irrigado. Entonces cualquier cosita puede generarnos un hematoma. Y aparte de eso, la sangre es demasiado escandalosa. Entonces siempre vamos a tener que haber un sangrado exagerado. ¿Cómo se controla ese tipo de sangrado? Presión 10-5 segunditos sobre el área tratada y ya. Normalmente eso es lo que evita que sigan sangrando. Pero hay que estar advertidos y advertir al paciente que todo lo que se haga hasta un masaje, dependiendo de la presión que tenga, puede generar un hematoma en los pacientes. ¿Listo? Ahora, vamos a concentrarnos más que todo en los dispositivos médicos. ¿Por qué se llaman dispositivos médicos? Porque normalmente son manipulados para el área médica, sean enfermeros, auxiliares, sean los médicos, cirujanos, es por eso. ¿Cuáles son los principales? Las agujas. Las agujas es lo que más tratamos y manejamos normalmente. ¿Cuáles son las agujas? Las agujas vienen catalogadas por diámetros y por números. Entre menor sea el número, más gruesa va a ser. Y entre mayor sea el número, más delicada va a ser. Tenemos dos sistemas. Normalmente en Latinoamérica siempre nos hemos acostumbrado al sistema americano que lo mide por pulgadas. Entonces normalmente uno dice una pulgada, media pulgada, pulgada y media. Aquí les tengo una conversión de cuánto serían esos diámetros. Normalmente en el área médica, ¿cuáles son las más empleadas? La 18G, la 22, la número 27 y la 30. La 18 normalmente las emplea uno en urgencias, porque tienen un calibre muy grueso. Hacer un calibre muy grueso evitamos de que, por ejemplo, si el paciente entra en un choque o en algún problema médico, la vena no colapse, ¿cierto? Eso también aplica para los catéteres venosos. O porque necesitamos meter un medicamento que sea muy grueso, muy oleoso. O normalmente para envasar se utilizan esas agujas de menor calibre. En el área médica también tenemos que ver que entre menor calibre y por ejemplo en el área estética, tanto los auxiliares como los médicos vamos a utilizar agujas de 20 en adelante, 20, 21, 22. Es maña del médico y maña de la persona. Normalmente para unas inyecciones intramusculares utilizamos una 20 o 22 que son verdes. Los colores quiero que sean muy enfáticos. Mire que el color no importa tanto porque tres calibres pueden tener el mismo color. Yo dije, páseme una aguja rosada. La rosada puede ser un 18, un 17, un 16, un 14. Una aguja 22 puede ser verde, una 21 también. Entonces no se pueden guiar por los colores. Los colores simplemente es un símbolo de identificación del calibre, pero no del número del calibre. También es muy importante mirarle el largo. No es lo mismo yo chuzar un paciente con una aguja de media pulgada o una pulgada, sobre todo si está haciendo con algo facial, la va a salir atravesando la piel y puede llegar a ser hasta la parte muscular. ¿Listo? Entonces eso es algo muy importante de mirar. Lo otro, el dispositivo médico más importante es la jeringa. Hay distintos tipos de jeringas. Lo más importante es identificar cuáles son las partes, ¿cierto? El pistón es la parte de caucho. No todas las agujas tienen un pistón de caucho. ¿Para qué es ese pistón? Ese pistón ayuda a amortiguar la presión con que se está entrando y ayuda a crear un vacío para que la jeringa quede vacía.
Normalmente también la empuñadura ayuda para cuando uno esté manipulando a poderla tener agarrada. Entonces hay adaptaciones de distintas empuñaduras. Las puntas son sumamente importantes. Hay unas que son punta catéter, que como lo dicen son para hacer inyecciones con catéter venoso, catéter intramuscular, lo que sea, pero son de un catéter y son diámetro especial. Las lisas, que son las que más conoce todo el mundo, hacen más fácil que la aguja salga. Pero para uno tener mayor seguridad se utiliza lo que llaman punta rosca. Y las agujas son de distintos tamaños. Hay de 5, 3, 10, 20, 60, 50 centímetros de acuerdo a lo que uno necesite. ¿Listo? Normalmente las de 50 y 60 son para extracción o para grandes volúmenes. Las pequeñas son para los medicamentos. Normalmente uno tiene que mirar la presentación de lo que va a aplicar para escoger el diámetro de la jeringa. ¿Listo? Igual que el de la aguja. ¿Claros hasta ahí? Doc, y por ejemplo que nosotros usamos tanto la de insulina para la cara. La de la insulina es buena pregunta. Hay distintos tipos de jeringa de insulina. Sí, yo pienso que es la... Normalmente el problema de las jeringas de insulina es cuando llegan con la aguja ya adaptada, sabes que entre más usted está aplicando, la punta de la aguja se va a mellar. Y hay presentaciones de 50 y 100. Si son de 50 unidades, normalmente eso llega a ser medio centímetro, 0.5, y la de 100, 1 centímetro. Entonces ahí es cuando el producto se desperdicia. Y normalmente uno utiliza 3, 4 jeringas de 3 a 4 centímetros. La ventaja de utilizarlo con una jeringa de insulina es que como es un diámetro tan pequeño, va a salir muy fácilmente en el medicamento y no va a traumatizar tanto la piel del paciente. Esa es la ventaja de utilizar una jeringa de insulina. Pero en mi concepto prefiero las que son jeringas de insulina punta rosca, porque después de ciertas aplicaciones tú puedes cambiar la aguja y así evitas el mellamiento de la aguja. ¿Dudas hasta ahí? Lo otro que quiero que aprendan es cómo se debe aplicar y los distintos ángulos. Las jeringas y las agujas, vuelvo y les repito, de acuerdo al diámetro, al largo, sirven para hacer la subcutánea, subdérmica, intramuscular, intravenosa y de acuerdo al ángulo. Aquí esta imagen muestra que cuando estamos colocando a 90 grados es intramuscular en todos los casos. ¿Cuáles casos a nivel facial? Por ejemplo, cuando estamos colocando toxina botulínica, aunque en algunos casos, y vuelvo y les digo, es de acuerdo a la maña del médico y la pericia de la persona que la manipula, normalmente uno la utiliza a 25 grados o a 15 grados haciendo pápulas, porque miren que cuando lo colocamos en estos ángulos estamos viendo solamente subdérmica e intradérmica, no pasan de ahí. Cuando queremos que sea por debajo del tejido subcutáneo es a 45 y muscular siempre va a ser a 90 grados. ¿Listo? Mire que aquí tenemos las distintas empuñaduras, como uno debe manejar las jeringas. Vuelvo y le digo, es manipulación de cómo la persona quiera utilizarlo y emplearlo. ¿Entendido? ¿Dudas? Ok. Eso es lo más importante para hacer como un recorderis. Lo otro que quería recordar es la farmacología. Ustedes no son médicas ni enfermeras, pero es bueno que las personas entiendan ciertos conceptos básicos de farmacología. Los primeros es entender qué es lo que se están mandando, por qué se están mandando, por qué lo están aplicando y qué hacer con los medicamentos. Normalmente cuando uno pone algo en la piel, sea subdérmico, sea subcutáneo o sea superficial, lo más importante es saber que el medicamento no va a actuar inmediatamente. Tiene un tiempo de vida media. ¿Qué significa eso? La mitad del tiempo que requiere ese medicamento para llegar a la concentración necesaria para empezar a hacer efecto. Normalmente todos los medicamentos empiezan a hacer efecto 15-20 minutos mientras que hacen absorción. Cuando estamos haciendo cosas en la piel es el órgano más grande que tenemos y la absorción es casi de un 100%. Lo que difiere es del metabolismo, cuánto el cuerpo se va a demorar en eliminar lo que se está poniendo tópicamente. ¿Listo? Lo otro, el tiempo de eliminación. ¿Cuánto se demora el cuerpo para eliminarlo? Entonces hay que saber qué medicamento están poniendo y saber que el medicamento, de acuerdo a las concentraciones, de acuerdo a la presentación, se va a demorar el cuerpo en eliminarlo. Entonces, por decir alguna persona diga, me puse un botox hace 6 meses y todavía no le he botado, no creo. El tiempo de vida medio de un botox es de 1 a 2 meses. De hecho, a los 8 o 10 días ya se está pasando el efecto, porque el botox no paraliza el músculo, lo que hace es paralizar la acción del músculo sobre ciertos receptores nerviosos. Si va a colocar un ácido hialurónico tópico, normalmente a las 48-72 horas ya se empieza a degradar ese ácido hialurónico. Si estoy poniendo una mascarilla, las mascarillas solamente tienen un efecto de 1 a 2 horas, máximo un día. ¿Cierto? Entonces tienen que saber cuánto el cuerpo se va a eliminar, cuánto tiempo se demora el cuerpo en eliminar las cosas que estamos aplicando.
La presentación de los medicamentos. Saber que hay medicamentos que vienen liofilizados, es decir, para preparar. Hay medicamentos en polvo, en suspensión, hay unos que son oleosos, hay unos que son acuosos. Saber escoger el medicamento, si lo va a colocar tópico o si lo va a colocar térmico, saber lo que tiene cierto tiempo de acción. La presentación va a interferir mucho en eso y el tipo de paciente. Porque si por ejemplo tengo un paciente con una piel grasa, le pongo un medicamento oleoso, obviamente lo que va a hacer es aumentarle la grasa. ¿Listo? El almacenamiento. Normalmente en medicina estética no se abre un medicamento y no se utiliza todo. ¿Qué pasa con ese medicamento? Se tiene que conservar. Normalmente las etiquetas dicen después de abierto cuánto dura, pero esas condiciones tienen que ser idóneas. Temperatura, una nevera pequeña y exclusiva para medicamentos, sellarlo nuevamente y reesterilizarlo. Aunque normalmente no se reesterilizan más de una vez, si no se va a aprovechar ese medicamento en 24 o 72 horas, desecharlo, porque ya se consideran medicamentos contaminados, porque ya se introdujo una aguja, ya hay contaminación aérea y puede generar que al paciente genere una reacción adversa. ¿Listo? Eso es lo que quería como recordarles en los cuidados básicos.